Instrucción, revelación y alineamiento. Pastor Josué Chen, impartiendo vida a las naciones. Y quiero hablar acerca de los frutos. Digan los frutos. Quiero hablar acerca de los frutos porque todo lo que hacemos cuando estamos sembrando algo, diga conmigo, es intencional. Nadie siembra si no está esperando cosechar. O usted sí. A menos que sea flores, orquídea y eso, usted no se la piensa comer, pero al menos piensa que den flor. Todo lo que hacemos tiene una expectativa, amén. Quiero leer el Salmo capítulo 1, que lo mencioné un poquito el viernes, y quiero leerlo esta mañana. Dice la palabra del Señor así, ¿está listo? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué? Sino que en la ley de Jehová, ¿qué hace? Está su delicia, en eso se satisface, se goza. Y en su ley medita de día y de noche. Entonces esto trae un resultado, dice. Será como ¿qué? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué va a pasar? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y sigue diciendo, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cierre sus ojos y oremos. Padre, bendecimos esta mañana, Señor, este tiempo en que compartiremos tu palabra, porque algo tú ya comenzaste a hacer en el corazón de los hijos de esta casa, Señor. Señor, yo oro para que tu diseño sea manifestado, revelado en el corazón de los hijos, y que toda palabra, Señor, toda semilla que se siembre, Señor, sea gestionada desde el Espíritu, sea administrada por el Espíritu dentro de nosotros, y que no sea la carne ni el alma el que gobierna las intenciones tuyas, Señor, sino que sea el Espíritu que conoce lo que conviene, que conoce lo que tú estás hablando. Señor, en esta mañana le hablo al Espíritu de tus hijos para que se conecten con tu propósito, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Gloria a Dios. Yo quiero compartir esta palabra porque anoche estuve compartiendo un poquito en la chorrera con respecto a cómo se fundamenta la iglesia, cómo son los fundamentos de la iglesia y por qué la iglesia necesita fundamentos. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 10 que el pueblo de Israel, hablándole a los hebreos, le dice, o a los hermanos que eran judíos, dice, vuestros padres en el desierto, dice que fueron bautizados en el cruce del Mar Rojo y en la nube fueron, diga conmigo, fueron bautizados. Yo quisiera leerlo para que usted comparta esta palabra también que hablamos anoche. Voy a leerlo junto con usted. Para que usted tenga también Primera de Corintios
Si alguien lo tiene, me va ayudando para que usted también lo lea conmigo. Primera de Corintios capítulo 10, verso 1. Déjeme guardar lo que tenía primero del Salmo 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, dice Pablo, todos estuvieron bajo la nube, diga bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés ¿fueron qué? ¿Dónde fueron bautizados? En la nube y en el mar. Diga bautismo. Y vamos a terminar de leerlo para explicarlo rapidito. Y todos comieron el mismo ¿qué? Diga conmigo, alimento espiritual, más fuerte. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Hay tres principios aquí que el pueblo de Israel vivió y no entendió lo que vivió. El apóstol Pablo dice que fueron bautizados en el mar y bajo la nube. 2, comieron alimento espiritual y bebieron bebida espiritual. ¿Esto no les recuerda lo que hablamos hace 4 semanas acerca de San Juan 6, cuando Jesús dijo, el que de mí come y el que de mí bebe? ¿De qué estaba hablando? Alimento espiritual, bebida espiritual. ¿Sí lo ven? Y Pablo diciéndole que el pueblo de Dios fue bautizado. Yo hablaba un poquito anoche acerca de esto en la iglesia, en La Chorrera, porque yo les decía, los fundamentos de la iglesia fueron establecidos desde que por todo el camino donde el Padre comenzó a hacer algo. Hubo una línea delgada llamada Cristo manifestada en todo lo que Dios hizo, pero se necesitaba entendimiento para conocer a Cristo antes de que fuera manifestado. Y uno de los conflictos de Israel es que llegó Cristo y ni aún llegando pudo discernir lo que Dios les estaba haciendo partícipes. Ahora, Dios vino sembrándoles semillas en el camino acerca de lo que iba a ser en un tiempo específico. Todo iba a dar el fruto. Y ahora quiero hablar de ese fruto que habla Gálatas, donde habla el fruto de ¿qué? Del Espíritu. Diga el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu, y lo mencioné hace unos días, está en singular, pero ese fruto es el resultado de semillas que el Padre vino sembrando de generación en generación. Ese fruto que nació un día en la tierra fue un fruto que fue profetizado por los profetas. Pero el Padre vino sembrando semillas. Y aquí el apóstol Pablo dice que Israel fue bautizado. ¿Qué es el bautismo? Un nuevo nacimiento. La tipología de morir al viejo hombre y nacer en la vida de Cristo. El nuevo nacimiento. El bautismo no se practicó desde Jesús hacia acá. Lo practicaban los sacerdotes por un tema de arrepentimiento. Y significaba la limpieza de la persona, pero era una tipología de lo que iba a ser Cristo en su muerte y en su resurrección. Y si tú analizas, todas las escrituras testifican de Cristo. El problema es que alguien no vea la semilla que se siembra. Ahora bien, Jesús dijo que el sembrador pone la semilla es cubierta, diga conmigo, es cubierta. Y dice, y el sembrador espera pacientemente hasta que la semilla, primero germine, después que germine, la semilla nace y comienza a crecer hasta que llega a un punto que da frutos. Pero la parte más difícil del sembrador, ¿sabe cuál es? Jesucristo lo dice, espera con paciencia. ¿Y por qué espera con paciencia? Porque lo que está esperando él, ¿sabe qué es? Los frutos. Y necesita
paciencia para esperar eso. Israel vio la semilla. Israel comió del pan. Israel bebió de la bebida espiritual, comió del pan espiritual. Estuvo sobre la roca, dice Pablo, ahí mismo en el capítulo 10 de 1 Corintios, donde estamos leyendo. Israel estuvo sobre la roca le dio agua. Ellos no entendieron esa semilla. El tema es que la semilla probablemente no es el aspecto que tú esperas ver. Yo puse hace unos días, alguien tráigame la semilla de mostaza. Hace unos días en el grupo de Plan 40, de los 40 días de santificación o de... no voy a explicarlo porque es una preparación espiritual para todo lo que está sucediendo en el nuevo nacimiento de un grupo de hijos de esta casa. Y cada vez que nosotros trabajamos en esto, hay una preparación de 40 días espiritualmente para que todos los que entran en Universidad de la Vida tengan, mire, aquí tengo semillas de mostaza, si quiere, el regalo. La semilla de mostaza es muy pequeña, aquí hay muchas, no sé cuántos miles. La semilla de mostaza es muy pequeña. Jesucristo tomó una semilla de mostaza y Jesús comienza a explicar acerca de la fe. Diga conmigo la fe. Es muy probable que esta semilla usted no la vea, aunque yo se la esté mostrando acá. Esta semilla, Jesús dijo que la fe era como una semilla de mostaza. Diga, la semilla tiene un proceso. El proceso de la semilla es ser puesta en el lugar correcto. Yo puedo tener esas semillas en ese pote de plástico encerrado. ¿Y usted cree que van a nacer y dar fruto? No. La semilla nunca dará fruto si no es puesta en el lugar correcto, en contacto con su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la semilla para que dé fruto? La tierra. Cuando entra en contacto con la tierra, la semilla comienza a vivir un proceso. Diga conmigo proceso. Hablamos el día viernes acerca del llamado. Y yo les expliqué que el llamado puede ser un suceso, pero el ministerio es un proceso. El llamado ocurre hoy y Dios te llama, pero tu ministerio, para que se desarrolle, necesita un proceso. Y es el mismo proceso de la semilla. Jesús dijo que la fe es como una semilla de mostaza, que cuando es puesta en la tierra, aun cuando es la semilla más pequeña, dice que cuando germina y comienza a crecer, crece al punto que se convierte en un gran arbusto, y dice Jesús, y las aves vienen y anidan en ella. Entonces dice, pero lo que pasa es que la fe de fulano, porque la medida de la fe cada uno es diferente. No, la medida es igual. Usted la hace crecer. O usted ve, aquí tenemos muchas semillas. Así es la fe para todos. ¿Y por qué algunos ven más que otros? Por dependiendo el proceso de la semilla de cada uno. ¿Sí me estoy explicando? Entonces no es que Dios te dio más fe a ti, es que tú has hecho con la semilla de la fe que usted te depositó. Hay semillas que se mueren. ¿Usted ha tenido semillas que se mueren? Que no han germinado porque se murió, no la cuidó. Pues la Biblia dice que la fe sin la obra es muerta, es una semilla que se murió.
y la va a tener así como una semilla todo el tiempo. Pero póngala donde la ponga, está muerta. Entonces la fe es una semilla que necesita ser activada, necesita ser puesta en tierra. Pero el proceso de la semilla es que cuando la tapas con la tierra, la dejaste de ver, te toca hacer algo. Lo dije antes, esperar con paciencia. Ahí es donde no soportamos. Esperar con paciencia. Dios vino estableciendo la semilla. La Biblia dice que Jesús es el autor y consumador. ¿De qué? De nuestra fe. Esta semilla de la fe se estableció desde el principio del Génesis. Se estableció y empezó en el camino de los cientos y miles de años a ocurrir. Empezó a ocurrir una tarea de esta semilla por los años, por el proceso del tiempo. Y Dios comenzó a entregar esta semilla a su pueblo, a Noé, a Enoc, en los hijos de Adán, en Abel, que derramó su sangre porque alguien lo mató. ¿Usted sabe por qué fue el primer asesinato en esta tierra? ¿Cuándo fue? En Génesis. Diga, Caín mató a Abel. ¿Por qué lo mató? ¿Ah? Le voy a revelar este misterio. Ese día salió en las noticias. Un hermano mata a su hermano. ¿Sabe por qué lo mató? Por una ofrenda. A repetírselo. El primer derramamiento de sangre que se dio en la tierra se dio por una ofrenda. Dice la Biblia que hasta hoy la sangre de Abel gime. Y esto ocurrió también después. El padre ofrendó su hijo. Su hijo ofrendó su vida. Y nosotros, ¿cómo que tú eres hijo de Dios? No, eso es una herejía, hay que matarlo. Se ofrendó a sí mismo y los que estaban recibiendo esa semilla lo mataron. Y esos somos nosotros. Pero todo ese, usted comienza a leer las escrituras, por eso Jesús dijo, todas las escrituras dan testimonio de mí. Jesús no estaba hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ni de las cartas de Pablo. Jesús estaba hablando de la ley, los profetas, de todo el antiguo pacto. Pero ahí no aparece Jesús por ninguna parte. No aparece Jesucristo. Pero sí aparece la semilla. Lo dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Escuchó eso? Dice el apóstol Pedro, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les daba testimonio de sus aflicciones venideras y de sus glorias venideras. Era una semilla. ¿Cuál era esa semilla? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Desde cuándo? Desde Génesis, antes de Génesis. Y cuando Pedro también dice que el Cordero de Dios que fue inmolado, ¿desde cuándo? Dice Pedro. ¿Alguien lo ha leído? Dice Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Entonces eso no ocurrió hace 2000 años para el Padre. Esta es una semilla que desde antes de la fundación del mundo tenía el Padre una expectativa. Yo voy a sembrar esta semilla, va a dar fruto. Esto va a suceder así. Desde el Padre ya tenía escrito, planificado cómo iban a hacer todas las cosas. Diga conmigo, expectativa. Todo el que siembra tiene una expectativa. ¿Cuál es? Frutos. Acabamos de leer Salmo 1. Lo leímos al principio, ¿sí lo recuerda?
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Y comienza a hablar ahí el Salmo 1 del hombre bueno y del malo. Vamos a verlo rapidito porque quiero entrar en lo que dice San Juan capítulo 15. Pero vamos a ver para que usted... Salmo 1. Dice que ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol, ¿qué? Junto a corrientes de aguas. ¿De quién está hablando? Del varón que no anduvo, que no anda en consejo de malos. De ese está hablando. Que ese varón será como un árbol plantado, ¿dónde? Mira lo que dice el salmista, el árbol que está bien plantado, que está plantado intencionalmente, yo eso ya lo expliqué. Una cosa es que un árbol nazca porque nació, porque se cayó una semilla, otra cosa es que sea plantado. Voy a repetir esto que una vez enseñé, las semillas se siembran, las plantas se plantan. Y eso me lo tuvieron que explicar a mí un ingeniero agrónomo, por un estudio de impacto que estábamos haciendo ambiental, y donde dice, no, que estamos sembrando plantas. Dice, no, eso no es así. ¿Y cómo no? Que eso no es así. Si nosotros sembramos. No. Déjame explicarle. Y él dice, no, las semillas se siembran, pero las plantas se plantan. ¿Y cómo así? Porque las plantas tú las procesaste primero en un semillero, en un vivero. Ya son plantas, entonces agarras un plantón, que así le llamamos, una planta, y la plantamos. ¿Usted ya lo entendió? Una semilla tú la sembraste, una planta tú la plantaste. El que planta intencionalmente donde quiere. No, y esto no nació donde sea. No, yo lo planté específicamente ahí porque quiero que cuando el sol salga acá me dé sombra. ¿Y por qué no la plantaste allá? Porque la quería ahí, porque cuando llegue la tarde, ahí me va a cubrir del sol. ¿Alguien ha plantado un árbol intencional? No es que yo quiero una hamaca aquí, no es que yo quiero comer naranja de mi propio patio, no es que yo... ¿Alguien entiende eso? Usted tiene que ser intencional en lo que hace. Dios es intencional. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero todos los procesos que como iglesia nosotros estamos llevando ahora mismo es intencional. Nosotros como pastores tenemos una expectativa de todo lo que estamos haciendo. Estamos pasando los procesos con cada uno, pero yo tengo una expectativa que si yo estoy sembrando una semilla en usted, ¿y usted cree que yo estoy esperando? Fruto de esa semilla. Que toda palabra que tú estás recibiendo produzca algo en ti. Yo he oído con esto, dice, será como un árbol plantado junto a corriente de agua. No lo plantaron lejos, lo plantaron junto a la corriente para que el agua no le faltara. Y dice el salmista, porque este árbol que es plantado intencional junto a corrientes de agua va a suceder algo. ¿Qué dice? Da su fruto en su tiempo y su hoja no va a caer. Y todo lo que hace va a prosperar. Hasta la prosperidad es intencional. Cuando usted prospera, es intencional todo lo que sucedió antes. Mira lo que dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata. ¿Alguien sabe lo que es un tamo? El tamo puede ser varias cosas dependiendo de dónde y de la naturaleza donde estemos. En un desierto, usted ha visto la película del desierto del oeste que sopla la brisa y se lleva un poco de, así como de una planta que se seca y se hace balsita y se va.
y se convierte como el tamo puede ser esa pelucita de la paja que el viento sopla y se la llevó. El tamo puede ser esa pelucita que echa el árbol de barrigón. Yo no sé si usted me está entendiendo. Que cuando la flor abre, tira una pelucita y eso vuela por todos lados con una semillita adentro. ¿Alguien ha visto eso? Entonces el tamo es algo que el viento se lo lleva. El escritor del Salmo 1, David, dice que los malos son como el tamo que arrebata el viento. ¿Quiénes? Los malos. Los cristianos deberían ser como el tamo. Los hijos de Dios deberían ser como el tamo. No porque a ti se te está sembrando semilla intencional. Pero ¿por qué hay hijos del reino como el tamo? Que son arrebatados por el viento. De aquí para allá, de acá para acá. Hoy acá, mañana no está aquí, mañana está contento, pasado está triste. Hoy está con ganas de conquistar el mundo. Mañana el mundo lo conquistó a él. ¿Cómo estamos? El apóstol Pablo en Efesios, capítulo 4, versículo, creo que 16, por ahí, 15. Dice, para que no seáis niños fluctuantes, movidos por cualquier viento y doctrina, dice el apóstol Pablo. Para eso existen los ministerios, dice Pablo. Para que no seamos niños fluctuantes. Eso tiene un sentido. Entonces, Dios establece algo, pone una palabra, nos da una semilla para que tú no seas tamo, no seas fluctuante. ¿Qué es algo que fluctúa? Algo que la luz sube, va, viene, sube, baja, está así, después así, está. Creo que el proverbista es que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si hay algo difícil para Josué Chen como pastor, es contar con alguien que hoy puede, mañana no. Hoy dice sí, pero eso es dependiendo cómo amanezca, dependiendo cómo se sienta. ¿Cómo construimos en el reino de Dios algo con gente así? ¿Cree que se puede? Imagínese que usted tenga una empresa que la gente hoy sí, mañana no, los trabajadores suyos. ¿Y por qué no vinieron los que atienden? Porque hoy no tenían ánimo de venir. La gente sí sirve a Dios por ánimo. No, nadie puede servir a Dios por ánimo. Es que cuando yo estoy desanimado no me agrada servir al Señor así. ¿Qué cosa? Nadie puede servir a Dios solo porque tiene ánimo. Porque esto no es un tema almático. Por eso se opera desde el espíritu y no desde el alma. Porque el alma sí, eso es cuando tú puedes, cuando te sientes bien, cuando, escúchame, el reino de los cielos solo lo arrebatan. ¿Quiénes? ¿Y sabe qué tienen los valientes? Los valientes no tienen miedo. Le voy a decir una cosa. Sí, los valientes tienen miedo también. Pero ¿sabe cuál es el tema de los valientes? Que hasta con miedo van porque van. ¿Tenía miedo? Sí, pero había que entrarle. ¿Pensabas que no iba a pasar? No, yo pensé que no lo iba a lograr. Pero había que darle. El valiente no es que no tiene miedo. El valiente es que hasta con miedo le da. Si hay que cruzar, hay que cruzar. Si hay que luchar, hay que luchar. Porque si no lo haces, te matan. Entonces la valentía no es no tener miedo. La valentía es que aun con miedo, tú vas porque vas. El reino de los cielos no lo puede arrebatar a alguien que es inconstante. Esta es una semilla, el reino de los cielos, y voy a decir esto así porque así lo enseñó Jesús. Dice, el reino de los cielos es comparado a una semilla que un hombre fue y tiró. El reino de los cielos es comparado. El reino de los cielos tiene que ver con una semilla que se te siembra. Pero hay una expectativa con esto. Vamos a San Juan 15, le dije que íbamos ahí. San Juan capítulo 15. Desde el versículo 2.
¿Usted lo tiene? ¿Puede leerlo conmigo? ¿Qué dice? Ya vosotros que estáis limpios, ¿por qué? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros. ¿Cuál es la intención de un viñedo? O del que siembra o el que hace una viña. Recibir uvas. ¿O no? Si usted siembra culantro, ¿qué espera cosechar? Cebolla. Culantro. El que siembra un viñedo, el que tiene una viña, espera, se prepara, uno porque quiere hacer vino, porque quiere comer uva o vende uva. Para eso sembró semilla de eso. Mira, una de las cosas fuertes no es el tema, pero cuando alguien ha leído la historia de Gedeón, cuando el ángel se le presenta a Gedeón, cuando Dios se le manifiesta a Gedeón, la palabra que recibe Gedeón, ¿sabe cuál fue? Varón esforzado y valiente. Pero Gedeón se sentía así. Gedeón estaba haciendo algo. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? ¿Alguien lo recuerda? Le voy a dar una pista. Gedeón estaba espigando trigo. ¿Pero dónde lo hacía? ¿Ah? Dilo, Jamie, que ya lo dije. Eso se llama un lagar. ¿Qué era un lagar? Ya sé que algunos no saben, voy a explicarlo. ¿Qué era un lagar? Un lugar como una tina donde se ponían las uvas en el viñedo, se aplastaban con los pies para sacar el jugo de la uva. Diga, ay Dios mío. Y así era el lagar. Ahora bien, Gedeón estaba en un lagar donde se producía vino, espigando trigo. ¿Por qué? Por miedo. Haciendo lo que no era, en el lugar donde no era, pero por miedo a hacer lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque si Gedeón espigaba, y eso es como el que pone arroz pilado en una batea y comienza a aventarlo o a ventearlo, no sé cómo se dice, y eso comienza a tirar una pelusa, ¿sí se acuerda? Los que han bateado arroz algún día en una batea. Cuando usted lo hace así, ¿por qué lo hace así? Para que el viento se vaya llevando la pelusa, por lo que ha quedado la cascarilla del afrecho. Entonces, ¿por qué dejaron de hacerlo frente al viento? Y eso que se llevaba era el tamo ese. Porque los gabaonitas, si no me equivoco, venían y recibían ese afrecho por allá donde los llevaba el viento y decían, oye, están los israelitas espigando trigo. Vamos a cosechar, vamos a coger trigo porque ya está el trigo. Y ellos sembraban esperando cosechar, pero alguien cosechaba. Un enemigo cosecha lo que tú siembras. Cuidado con esto. ¿Por qué? Porque tú tienes miedo. Diga, Dios mío. Entonces Israel sembraba, pero otro cosechaba. Esto me hace recordar lo que el profeta Habacuc también dice. Ustedes siembran, pero no cosechan. Trabajan, pero no disfrutan de lo que trabajan. Se acuestan a dormir, pero no descansan. Comen, pero no se sacian. ¿Por qué? Porque tienen un problema, dice. Porque no tienen a Dios en prioridad. Entonces la bendición de Dios no está a favor de ustedes.
Y este es un grave problema cuando nosotros sembramos esperando cosechar, pero no tenemos la expectativa de algo, de que lo que yo hago, lo hago para Dios. Y la intención mía es que Dios sea glorificado en lo que hago. Jesús le dice a los discípulos en San Juan 15, lo tiene, ¿verdad? Donde lo acabamos de leer. Y le dije, y le hablé del lagar, porque en el lagar se preparaba la cosecha, se ponía en un lagar para exprimir las uvas. Y Jesús dice, es que yo soy la vid, yo soy esa planta sembrada que va a producir fruto. Oído con esto, yo soy esa planta. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Alguien la plantó intencionalmente. Y mi Padre, que es ¿quién? ¿Quién es el que siembra? El Padre, dice Jesús. Mi Padre fue el que sembró esta semilla y yo soy el resultado. Ya se lo expliqué al principio del mensaje, desde Génesis, y lo dije, 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo dice, fueron bautizados bajo la nube en el mar, comieron pan espiritual, comida espiritual, bebieron bebida espiritual. Eso es Cristo, todo eso es Cristo. Entonces aquí Jesús en San Juan 15 dice, yo soy ese fruto de esa semilla que se vino sembrando, yo soy esa vid. Para que ustedes den fruto tienen que estar en mí, dice Jesús. Porque la mayoría de nosotros a veces pensamos de que, ¿cuál es tu propósito? No es tu propósito. Él tiene un propósito por el cual vino y ese es mi propósito, porque yo estoy conectado a Él. Porque mi vida, dice Pablo, es que ya no vivo yo, ahora vive Cristo. ¿Y cuál es el propósito de Cristo? La voluntad del Padre. Entonces a nosotros nos vendieron la idea de que es que cada uno nació aquí en la tierra con un propósito. Entonces cada uno coge copal para lo suyo. Escúchame, el propósito tuyo es el propósito de Cristo en la tierra. La voluntad del Padre. No es el suyo, es el de Él. Cuando yo me conecto con la vida, el fruto que yo voy a dar, ¿de quién es? De Él. No es mi fruto, es el fruto de Él. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es. Y no dice los frutos, dice el fruto. Ahora vamos a Gálatas, no se preocupe, estamos en Juan 15 todavía. Entonces Jesús dice, ustedes son los pámpanos, pero mi Padre espera muchos frutos de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están conectados a la vida verdadera. No es posible. Oye, escucha esto, que usted tiene que anotarlo aunque sea en la espalda del que está al frente. No es posible que usted esté conectado a la vida verdadera y que usted no dé fruto. No es posible. ¿Escuchó? Se lo digo. Voy a repetir lo cuarto. No es posible. No es posible. No es posible. No es posible. No sé cuántas veces se lo diré. Si usted no está dando fruto, aquí el problema es que usted no está conectado. Pastor, pero yo vengo a la iglesia. Sí, pero el problema es que esto no es un tema de venir a la iglesia. Instrucción. Revelación. Alineamiento. Pastor Josué Chen. Impartiendo vida a las naciones.